fuerte aplauso al que viene. Hay que ver. ¿Qué pasa? Ya está bien. Hay que ver cómo algunas hermanas se enganchan al micrófono cantando "Quiero adorarte". Y decía yo también. ¿Tú también quieres adorarle? Amén. Quiero adorarle. Dice Jesús que la hora venía cuando no sería ni en este monte ni en el otro monte, sino en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Gloria a Jesús. Sí, hemos nacido para adorarle. Dios nos ha escogido para adorarle. Aleluya. Para la alabanza de la gloria y de su gracia. Nosotros vivimos despistados mucho tiempo, perdemos mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero, mucha salud, en muchos quehaceres, pero solo una cosa te es necesaria, dice la Biblia en diferentes momentos. Claro, necesitamos revelación de Dios. Sin luz no vemos. Amén. Yo estaba aquí, traía un mensaje, pero el Señor me lo ha cambiado absolutamente todo. Por lo tanto, no voy a compartir el mensaje que tenía pensado, así que voy a compartir una palabra del libro de Isaías. Gloria al Señor. Isaías, capítulo 30. Y antes de leer los textos que quiero comentar, pues quiero situarte. ¿Amén? Gloria al Señor. La situación histórica del capítulo 30 y de otros seguramente del libro de Isaías era una situación de conflicto. Por lo tanto, ya a partir de ahí tenemos que empezar a identificarnos con la situación. Hay un conflicto porque el pueblo vive amenazado por un imperio. El pueblo de Dios vive amenazado por un imperio que quiere perturbar el propósito de Dios con el pueblo y entonces el pueblo, en lugar de buscar a Dios, o junto con, porque eso es lo que en ocasiones hacemos, junto con el ritual religioso, junto con el aspecto litúrgico de lo que hemos aprendido de la Biblia o del culto o de lo que sea, pues junto con eso buscamos recursos, sea en nosotros, sea en las capacidades de otros, sea en el Estado, sea en cualquier otro lugar. Entonces, ellos estaban tentados a buscar respuestas en un lugar distinto a Dios. Capítulo 30 de Isaías y versículo 7. Vamos a arrancar ahí y voy a compartir los pensamientos de parte de Dios. ¿Amén? ¿Está dispuesto? Amén. Gloria al Señor. Mira, Isaías capítulo 30 y versículo 7. Ciertamente dice la Biblia: Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Bien. Por tanto, yo le di voces. Aleluya. ¿Qué voz era esa? Que su fortaleza sería, qué contradicción, estarse quietos. Gloria a Dios. Amén. Ciertamente en vano e inútilmente Egipto dará ayuda. Por tanto, yo le di voces. Jesús en más de una ocasión dio voces. ¡Aleluya! ¿Te acuerdas de la puerta de Lázaro cuando Jesús fue a la puerta de la muerte? 4 días, olía mal. Jesús, la voz del Hijo de Dios, dijo: quitad la piedra, y dijo: ¡Lázaro! Yo me imagino ese eco retumbando en la cueva, entrando en la voz
del Hijo de Dios. ¿Sabes que un día esa voz la oiremos todos? ¡Aleluya! Un día esa voz que hoy por el Espíritu y por su palabra puede penetrar a nuestro corazón, un día la oirán todos. Y saldremos a resurrección de vida o a resurrección de muerte. Así es. Así que vivimos hoy en un tiempo vital para nuestras vidas. Escogeos hoy a quién sirváis, dice la Biblia. Amén. Para que el día cuando esa voz potente, poderosa, resuene en todo el universo, si es que estamos muertos, oigamos la voz del Hijo de Dios, que será una voz poderosa, y entonces resucitaremos para vida y gloria del Padre. Amén. Dice, ciertamente Egipto, mira, en la Biblia Egipto es una figura, una imagen del mundo, del espíritu de este mundo, y Faraón es una figura, una imagen del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Faraón es una figura del diablo, Egipto es una figura del esquema, las formas de vida de este siglo. Y la voz del profeta dice, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Sin embargo, nuestro afán, el afán de las multitudes, es buscar ayuda en Egipto. ¿Te has dado cuenta de eso? Corremos para arriba, para abajo, mareamos para arriba, mareamos para abajo, tratando de buscar que alguien solucione nuestras dificultades, adversidades, pero el profeta le dice, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Aleluya. Hola, Jonathan. Mira, nosotros vivimos en muchas ocasiones turbados. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Estamos inquietos, afligidos, cansados, abatidos, perturbados, porque nos afligen los pensamientos, nos afligen las circunstancias, nos afligen tantas cosas que nos quedamos... Mira, Sansón con toda su fuerza fue afligido por la voz de una mujer. ¿Te digo una cosa? No te la digo. ¿De dónde y cómo y de qué forma viene la aflicción? Tú no sabes que cuando te quieres dar cuenta nos hemos quedado sin fuerzas, debilitados. Qué pocas fuerzas tenemos. Sin embargo, en nuestra tozudez, en nuestra necedad, buscamos en las fuentes rotas que no pueden retener el agua. Buscamos por aquí, por allá, recorremos el mundo entero para hacer no sé qué cosa, porque hay una sustancia llamada religiosidad, de la que estamos impregnados a pesar de que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Amén. Pero estamos en ese conflicto, impregnados por una mentalidad de hacer, una mentalidad de conseguir, una mentalidad de levantar torres que lleguen al cielo, una mentalidad de proyectos, de planes, de visualizar el futuro. Sí, hay cosas que son necesarias, hay que planificar, de eso no me cabe ninguna duda. Pero desgastamos tantas fuerzas en tantas ocasiones que acabamos cansados, y la voz del profeta dice, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Amén. Mira, esta verdad que aparece aquí es un principio radicalmente opuesto a la mentalidad del hombre del siglo XXI. Si ha habido una época en la historia de la humanidad cuando la gente está enloquecida para correr y además con la posibilidad de hacerlo, porque no quiere decir que nosotros estemos más inquietos que los del siglo XIX, solamente que tenían menos posibilidades porque no había aviones, no había cohetes, yo qué sé, había menos posibilidades, menos vehículos, por decirlo así, en los que montarte, pero hoy vivimos una época de locura, ¿de qué? ¿De depresión? ¿Por qué? Porque nos rompemos, porque somos frágiles, debiluchos.
Y nos agitamos con tantas cosas que acabamos en el psiquiatra, en el psicólogo, acabamos perturbados. Cuando la Biblia dice que la fortaleza comienza por estar quietos. Amén. Y esta quietud no tiene que ver con la pasividad. Amén, hermanos. No tiene que ver con que me pongo a mirar al sol y que ocurra lo que tenga que ocurrir, que yo, como dice la Biblia, que tengo que estar quieto, pues aquí me quedo a ver si me cae algo. No. Te has equivocado también, ¿ves? Que rápidamente nos vamos a los lados que no debemos. Entonces, esa quietud tiene que ver, escúchame bien esto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tiene que ver con un corazón rendido a la voluntad de Dios. Amén. Esa quietud tiene que ver con soltar las cargas, como dijo Jesús, venid a mí, soltad los yugos, soltad las aflicciones y yo, ¿qué dijo? Os haré descansar. Amén. Entonces, esta quietud tiene que ver con, o sea, no es de este mundo, no es la quietud de me voy de vacaciones a la playa, a la montaña y me tumbo y qué bien estoy aquí, qué tranquilo, los niños me han dejado muchas niños por ahí, mi mujer ya no me habla tanto y no me cuenta tantas historias y dice aquí solito. Tampoco habla de esa quietud. Lo siento, hermano. Aunque ese tipo de quietud humana, natural, la necesitamos a veces también. Amén. Pero de lo que está hablando el profeta es de una quietud que sobrepasa la dimensión natural. Amén. Y en esa situación pasamos al versículo 15 del mismo capítulo. Porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel. Mira lo que ha dicho el Señor. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y me quiero parar ahí. En ese versículo. ¿Por qué? Porque aquí el conflicto del pueblo de Judá estaban debatiéndose, buscando las posibilidades políticas, sociales, etcétera, en la ayuda de Egipto. El profeta le dijo lo que hemos leído en el versículo 7, que en vano Egipto dará ayuda, pero estaban tentados, estaban buscando soluciones y parece ser que habían llegado a la conclusión de que la solución no venía de Dios, sino venía de la tierra. Pero el profeta les dijo que en descanso y en reposo seréis salvos. Aleluya. Este es otro conflicto con la religiosidad. Si una persona se está ahogando en el río, o en el mar, o en una piscina, generalmente, ¿qué hace? Patalea. Ahora viene uno a ayudarle a salvarle, a echarle una mano, y la persona que está medio ahogándose o casi ahogada ya, en lugar de estarse quieta, lo que hace, se tira por la persona que ha venido a ayudarle y al final acaban los dos en el fondo del mar. Sin embargo, si la persona se queda quieta confiando en el que ha venido a salvar, entonces habrá una posibilidad de salvación. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Por qué podemos recibir la salvación con descanso y reposo? ¿Sabes por qué? Porque hubo uno que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hubo uno que entró en el día de la oscuridad y de las tinieblas, cuando todas las oscuridades del mundo entero, o del universo, o lo que tú quieras, se centraron, se focalizaron en Jerusalén para matar la vida. Jesús dijo: he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Amén. Jesús se dispuso para ocupar nuestro lugar, para conseguir una salvación tan grande que nosotros podamos recibirla con quietud y en confianza. Amén. Gloria al Señor. Cuando Jesús
había resucitado. Mira qué situación. Jesús murió, lo clavaron en la cruz, murió, lo sepultaron, bajó al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Aleluya. Venciendo la muerte, sacando a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice Pablo. Y cuando ese hecho ya se había consumado, escúchame bien, Jesús había resucitado de entre los muertos. La situación de los discípulos, ¿cómo era? ¿Cómo estaban los discípulos? Atemorizados, estaban asustados, estaban desesperados. Ha muerto Jesús. Hemos oído a las mujeres que dicen: ¿quién va a hacer caso a las mujeres? Han dicho algo, pero estamos afligidos. Se ha terminado la esperanza, se ha terminado la expectativa que teníamos. Se nos ha terminado el reino porque pensábamos que íbamos a reinar con él. Y en esa situación Jesús se aparece a los suyos. ¡Aleluya! Y cuando Jesús entra en ese lugar, ¿qué mensaje les trae? ¿Qué predicación les trae? ¿Qué revelación sublime, increíble les trae a los discípulos que estaban atemorizados y turbados? Les trae esta revelación: paz a vosotros. En hebreo, ¿cómo se dice paz en hebreo? Me encanta esa escena, queridos hermanos. Quiero que nos recreemos en esa escena porque vivimos atribulados tantas veces. Cuando nos juntamos, dice la Biblia, cuando nos congregamos para adorar a Dios, su presencia, dice el salmista, en su presencia, ¿qué dice? Hay. Amén. En la presencia de Dios hay. ¿Qué es lo que hay? Plenitud de gozo. En su presencia hay paz. ¿Qué es el reino de Dios? Dice Pablo: el reino de Dios no consiste en comida y bebida. ¿A qué estamos entregados nosotros una y otra vez? A comer y a beber. A comprar para comer y a comprar para beber. ¿Cuál es el culto más grande que hay? El avivamiento más grande que hay en este país y en todos los países occidentales. ¿Cuál es el lugar de reunión más amplio? ¿Cuál es el lugar donde se congregan las multitudes sin que nadie las convoque? Te lo digo, los centros comerciales. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos orientados ¿a qué? Al consumo. Claro, dice, ¿pero qué hay que comer? Sí, que sí, hermano, estoy de acuerdo. Tenemos que comer, beber y gozar con la tarea, dice el Eclesiastés, que Dios nos ha dado para hacer. Ahora bien, el reino de Dios es mucho más que eso. Amén. La dimensión de un hijo de Dios tiene que ver con eso, pero con mucho más que eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tú lo estás pensando? Dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Amén. Gloria al Señor. Y cuando estamos en esa situación de paz, ¿qué es? ¿Qué opera en nuestras vidas? Mira, cuando viene un conflicto a nuestras vidas, a nuestro hogar, te llaman por teléfono, te dice que tu hijo se ha caído de la bicicleta, pero no te preocupes, ya te dicen no te preocupes y no ha acabado de decir la palabra y ya te estás preocupando. Me ha dicho que se ha caído de la bicicleta, pero ¿qué sabes tú si es que no ha sido un coche que le ha pasado por encima? Bueno, así funcionamos, así somos. Estamos en esa situación una y otra vez, afligidos por las circunstancias, por las situaciones. Y en esa turbación, ¿qué es lo que solemos hacer? Cometer errores, ¿sí o no? Cuando uno está afligido es más fácil, cuando uno está inquieto es mucho más fácil cometer errores, equivocarse. Mientras que la persona que viene a animarte, ahora son psicólogos, antes eran sacerdotes,
cuando hay un drama, una tragedia en el país, antes mandaban a los curas, ¿sí o no? Ahora mandan psicólogos para animar, tranquilo, no pasa nada, ya, bueno, vale. A ver, si no hay otra cosa, pues habrá que acogerse a... Siempre viene bien que alguien venga y te anime y te escuche. Necesitamos paz, porque el pánico nos trastorna de tal forma que lo primero que hacemos es cometer errores de equivocación. O sea, nos equivocamos y automáticamente pues decimos lo que no debemos decir, hacemos lo que no debemos hacer. ¿Dónde está la clave entonces? En esos momentos, en esa situación, lo milagroso, ¿dónde está? Lo milagroso está en tener paz, en reaccionar frente a la tensión con quietud, con calma. Mira, Jesús dijo esto: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿De dónde es la paz de Dios, de Jesús? ¿De dónde? ¿De este mundo? No. Yo nos la doy como el mundo la da. No es la paz de la ONU, no. Es la paz del reino de Dios. Cuando esa paz penetra en tu ser, te quedas así, tranquilo, pacífico. Empieza a pensar mejor. Espera, tranquilo. Vamos a llamar aquí al hermano. Vamos a hacer esto. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe ahora. Amén. Y en esa situación, el versículo que quiero compartir ahora, del capítulo 30 de Isaías. Capítulo 30 y versículo 21. Mira la secuencia. Primero el versículo 7. Ciertamente en Egipto en vano e inútilmente dará su ayuda, por lo tanto le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Versículo 15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y en esa situación, mira lo que dice el versículo 21. Entonces, cuando has cogido esa posición, hermano, escúchame un momento, si vamos a acabar ya pronto. Cuando has cogido la posición, ¿qué posición? Plegado a Cristo, plegado al reino, plegado a la paz de Dios. Cuando tienes esa posición cogida, dice la Biblia, entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Aleluya. En ese momento de quietud que sobrepasa todo entendimiento, entonces tu oído espiritual puede oír la voz del Hijo. ¿Amén? Mientras estamos turbados, afligidos, corriendo para todos los sitios, llenos de tensión, de ansiedades, afanes y turbaciones, no hay manera de escuchar nada. Y lo que escuchas será un peligro, porque te orientará en la dirección opuesta, casi seguro. Entonces, querido hermano, a mí este texto me encanta. Yo eso es lo que quiero una y otra vez, muchas veces en mi vida. Necesito esta verdad operando en mi corazón. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. ¿Qué es lo que oirán? Palabra que diga, aleluya, amén. Este es el camino. No me había caído en la cuenta, mira. Este es el camino a la verdad. Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces oirás. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Aleluya. ¿Quieres oír su palabra? Amén. ¿Su voz? Amén. ¿Dónde la oyes? ¿Te lo canto? En mi corazón yo tengo paz. En mi corazón. Mira, ¿dónde oyes tú la voz de Dios?
Hemos oído aquí el asunto de Gedeón. Gedeón, ¿dónde puso su objetivo, su mirada? En el exterior. Este tipo de señal rayana con la superstición, Sí, Señor. pues la hemos querido probar. Señor, si tú eres Dios, haré esto, haré aquello. Señor. Si ocurre esto, pues yo iré de rodillas a la Virgen de los Tormentos, o la que sea. Señor. Qué dispuestos estamos siempre a hacer sacrificios, ¿eh? Sí, Señor. Qué dispuestos. Si tú haces esto, Señor, siempre orientados afuera. ¿Te das cuenta el conflicto que tenemos siempre? Sin embargo, la palabra de Dios dice, mira, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, escúchame, cuando venga el Espíritu, ¿qué dice Jesús? Él os guiará. ¿Dónde viene el Espíritu? Te lo canto otra vez. A mi corazón. Amén. Porque estará con vosotros, o morará con vosotros y estará en vosotros. Entonces dice el profeta, entonces tus oídos oirán. Me estoy recreando en esto porque es muy sencillo, muy simple, tan simple que todo lo podemos entender, pero es tan complicado de aplicarlo en nuestras vidas cotidianas que necesitamos que el Espíritu de Dios taladre, rompa la palabra, que actúe como un martillo que rompe nuestros moldes, esquemas, costumbres, formas de actuar de nuestra vieja y vana manera de vivir, y el Espíritu de Dios implante en nuestro corazón la nueva forma del reino de Dios en nuestros corazones. Amén. Entonces oirás. ¿Cómo oímos de Dios? Amén. Sí, claro, en una predicación, un hermano. Pero sobre todo, el Espíritu de Dios te habla a tu corazón. Dice la Biblia, si oís hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Ahora piensa, un creyente, una iglesia, una familia, un país, con un corazón endurecido, creyendo que oye a Dios y está oyendo cualquier otra cosa que no procede de Dios. Un pueblo endurecido, con una conciencia cauterizada, llegará a un punto donde la voz del Hijo de Dios no penetra. Oh, Señor. El profeta lo dijo en una ocasión, también el profeta Isaías, hablándole al pueblo de Dios. Este pueblo me oye con sus oídos, dice, pesadamente. Con sus ojos ven, pero no comprenden nada. ¿Por qué? Dice esto, mira, porque su corazón se ha engrosado. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón, espíritu, nuestro ser interior, tiene una carcasa alrededor de mentalidad carnal, pensamientos humanos, razonamientos altivos, pensamientos religiosos, de lo que tú quieras, que es una carcasa alrededor del espíritu, que la voz del espíritu en nuestro espíritu está tan ahogada, tan atrapada. Oímos como cuando estamos yo no estaba nunca en el fondo del mar. En el fondo del mar, ¿qué hay? Bueno, hay muchas cosas, pero hay un sonido. Digo yo, que yo no he estado nunca allí, pero lo he oído por ahí en algún sitio. Hay un silencio. Oye, imagínate un corazón de un hijo de Dios en esa situación. Queridos hermanos, el predicador se vuelve loco, el pastor se atormenta el solo. Señor, si se lo he dicho, si se lo he predicado de la mejor forma posible, es imposible decirlo más claro. Sí, eso lo he dicho yo también alguna vez. Es imposible explicarlo mejor, y no porque uno sea no sé quién, pero es que hay cosas que le dicen, mira, 2 más 2 son igual. ¿Te lo puedo explicar de otra manera? No.
te lo puedo cantar, pero ¿cómo es posible que nuestro oído en muchas ocasiones esté tan atrapado en el silencio que es imposible que la voz de Dios penetre al corazón? Generalmente es porque estamos atrapados en inquietudes. Estamos atrapados en afanes. Estamos inquietos. Aunque no estemos así físicamente, por dentro estamos así. ¿No pasa eso? Sí. Dice la Biblia. Ya sé que cada uno somos como somos. Hay otros que son tan tranquilos que hay que empujarles para que anden. O sea, que tampoco es eso. Amén. Hay que andar cuando hay que andar y estar quieto cuando hay que estar quieto. Amén. Pero en esa situación, entonces podemos oír de Dios: este es el camino, andad por él. Voy a acabar lo mismo, mira. ¿Saben lo que dijo Jesús, el Señor, mediante el salmista en el Salmo 32? Dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que tú debes andar. ¿Y sabe lo que dice después? Mira, dice así: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que Dios supervisa. Dice: te haré entender, primera fase, yo entiendo, con toda la voluntad de Dios, muy bien. Te haré entender y te enseñaré, segunda fase, ¿lo comprendo? Pues está claro. Te haré entender y te enseñaré que el camino en que debes andar. ¿Quién debe andar? Fácil, muy fácil. En que debes andar. ¿Quién debe andar? El camino. Nosotros. Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, sígame. O sea, no es viene un rayo, viene un ángel, viene no sé qué. Es tan sencillo como sígueme. Y Pedro se pone en marcha y le sigue. Leí que Mateo está ahí afanado, cobrando impuestos. Era de Hacienda. Jesús le dice: sígueme, te haré. Ya no me acuerdo. ¿Y qué hace Leví? Deja todo la ocupación que estaba haciendo y se va con Jesús. Amén. Entonces, te haré entender el camino en que debes andar. Y después, Dios supervisa para ver si estamos obedeciendo su voz, la voz que ha entrado, o estamos jugando y entreteniendo la vida nada más. ¿Me has entendido, hermano? Es tan fácil entretener la vida. Sí, es muy fácil el activismo, como hemos oído hace poco. Es muy fácil, nos gusta, a los hombres nos gusta, a unos más que a otros, eso está claro. Y a las mujeres también, a unas más que a otras. Le gusta la actividad, hacer cosas, te sientes a gusto, te sientes bien. Oye, hacer cosas, mira. Yo leyendo con mis hijos, hemos estado leyendo Eclesiastés, nada menos. ¿Qué libro? Salomón hizo lo que tú y yo nunca en la vida podremos hacer. Hizo de todo el tío este. Perdón, el rey Salomón. Amén. Los primeros capítulos de Eclesiastés dice que probó con esto, probó en todas las artes que había. Edificó no sé cuántos, se dedicó a las flores, yo qué sé. Léetelo y te quedarás. Dice: yo eso. Bueno, la conclusión del mensaje de Salomón, después de haber hecho todo en lo que tú y yo a veces estamos afanándonos en el 1% o menos de lo que hizo Salomón, es que toda esa actividad no valía para nada. Es vanidad de vanidades. Así que, hermanos, yo sé que tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios a veces no, muchas veces es para nosotros trabajar, hacer algo tan costoso como cansarse, escuchar a ayudar al otro, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que necesitamos oír de Dios, movernos con la certeza que nos da la fe y el Espíritu en nuestro corazón, y cuando sabemos lo que es la voluntad de Dios, hacerlo.
Y Dios supervisa. Fijaré sobre ti, fijaré mis ojos, para ver si cumples. Cuando Dios da un llamado a nosotros, a la iglesia, a la familia, etc., Dios supervisa para ver si nuestra voluntad se ha sujetado a la voluntad del Padre. ¿Amén? Queridos hermanos, entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Nos llama a muchas cosas, pero hoy yo quiero enfatizar este punto. Dios nos llama a estar quietos y conocer que Él es Dios. ¿Amén? Y llegará el día cuando hay que correr. ¿Amén? Sí, hay días como la semana pasada, ¿os acordáis? Tuviste que correr para montar toda la campaña. Ya no te acordabas, ¿eh? Fíjate, parece que ha pasado mucho tiempo. Sí. El profeta le dijo una vez al criado, dice, corre, corre, que viene un chaparrón que como no corras te va a ahogar. Así que también dijo el predicador, todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Tiempos de quietud y tiempos de acción. Vamos a hablar al Señor. Padre amado, te bendecimos en esta tarde, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres nuestra satisfacción, nuestro gozo. Tú eres nuestra propia realización. Tú eres el autor de la vida, Señor. Tú eres la roca que nos sostiene. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el Dios omnipotente. Tú eres todo lo que deseamos y anhelamos y queremos. Y fuera de ti, Señor, no queremos nada. Porque en ti están nuestras fuentes. En ti, Señor, está nuestro deleite. Nos deleitamos en ti, Señor. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte. Te doy gracias por mis hermanos. Gracias por ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestra necesidad.